Bueno, como sabéis, ahora se abre un turno de ruegos y preguntas y hay una pregunta ya. Hola, hola, sí, buenas tardes, Albert. Me presento como juez en Cataluña. Bueno, hace poco juré el cargo de magistrada con orgullo, juré guardar la Constitución y el cumplimiento de la ley, pero como juez en Cataluña tendría 1000 preguntas y 1000 sugerencias que hacerle, pero le voy a hacer una pregunta, una sugerencia y una invitación. Una invitación amigable, evidentemente. La pregunta es, a raíz de su intervención y de que ha hablado de la reforma, de la necesaria reforma que requiere el Consejo General del Poder Judicial, en concreto es qué plan judicial existe actualmente en Ciudadanos, qué plan judicial existe, si existe un pacto o un acuerdo con los dos grandes partidos, es decir, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, porque se desconoce qué plan judicial existe, que implique pues eso, lo que llaman la despolitización del Consejo del Poder Judicial, la necesidad de que los miembros del Consejo del Poder Judicial sean nombrados por los propios miembros integrantes de la carrera, para que así el Poder Judicial pueda dignificarse y ponerse en la altura de que tiene que ponerse. Y, sobre todo, bueno, pues qué sistema de reformas judicial que son muy necesarias tienen ustedes pensado, o si existen acuerdos y pactos que por parte de la carrera judicial estamos echando de menos, de que se nos comunique o de que exista esa iniciativa de reformar. Luego, la sugerencia es, desde mi posición o de que soy juez en Cataluña, hemos vivido, pues como juez, hemos vivido pues momentos muy tremendos o digamos muy complicados. No solo hablo de los jueces de capital en Barcelona, a los que les ha tocado llevar pues a lo mejor la instrucción de causas más importantes o más de relevancia pública, sino hablo de los jueces que hemos estado en pequeños pueblos sufriendo el independentismo más de cerca, sufriendo pues juzgados empapelados, sufriendo scratches, sufriendo insultos, juzgados que están en pequeños pueblos que realmente hemos sufrido todo el fenómeno independentista y que está provocando una estampida de jueces aquí en Cataluña, jueces que eran de otros sitios de España, que venían encantados a Cataluña, que formaron sus familias en Cataluña y que ahora realmente se están yendo de Cataluña ante esta situación. Jueces profesionales que han sido incluso premiados por los propios Mossos d'Esquadra en sus elaboraciones e investigaciones judiciales. Luego hay una gran vacante de juzgados en Cataluña que realmente no son provistos de jueces titulares, sino de sustitutos que son nombrados por la propia Generalitat. ¿Qué incentivos o qué iniciativas se puede hacer para procurar que no haya esta estampida de jueces en Cataluña? Y luego la invitación es que si, como ya su compañera Inés Arrimadas participó en alguna ocasión, participar en un foro de jueces que programe los jueces jóvenes de la Asociación Profesional de la Magistratura. Queda usted invitado cuando quiera o cuando pueda para participar y realmente poner sobre la mesa pues toda la problemática y todos los problemas que integra la carrera judicial. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias por el trabajo que realizan, porque a pesar de muchas cosas, yo soy de los que pienso que hay, como la película Algunos hombres buenos, ahora sería, y además lo digo en serio, hombres y mujeres buenas, que hacen esa labor, ¿no? Si no fuera por algunos fiscales, jueces, miembros del Tribunal Constitucional, policías, en fin, pues los que han intentado romper las leyes y quebrantarlas se habrían salido con la suya, así que gracias por lo que habéis hecho. En cuanto al plan, me he dedicado muy poco tiempo, pero algo dedicado a hablar de la Fiscalía, del Poder Judicial. En resumen, rápido, para no los que somos más conocedores de ese ámbito, pero para el resto de invitados hoy. Reforma del Poder Judicial, la Constitución, sin tocarla, ya te da posibilidad de que cambiando la ley del Poder Judicial pueda haber mayoría de jueces que escojan a la mayoría de los jueces. Por tanto, no hay excusa de la reforma constitucional, se puede hacer con la ley actual, solo hace falta voluntad política, no la tenemos. El PP, pactamos esto con el PP en el pacto de investidura, pero el PP no está cumpliendo ese punto, ha pactado con el PSOE para no cumplirlo, de hecho. El otro día nos tumbó la propuesta del Poder Judicial, por eso decía que no son reformistas. Y la otra, la Fiscalía, que también es importante, proponía que, a pesar de que la Constitución dice que el Gobierno propone al fiscal, para no saltarnos la Constitución, para que sea constitucional, decíamos que el Gobierno puede proponer, pero con una validación de una mayoría cualificada del Congreso. Es decir, que el fiscal general del Estado no se ciña a lo que le debe o no un Gobierno que le nombra, sino a una mayoría parlamentaria cualificada, que podían ser 2/3, ¿no? Por tanto, eso de alguna manera desvincula al Gobierno. Pongo un ejemplo muy concreto que me contaba un compañero y una fiscal también el otro día que hablábamos, ¿no? Esto lo hemos hablado con las asociaciones de fiscales, también con la Asociación de Magistrados, el tema del Poder Judicial. Si unos fiscales están en comisión de servicios investigando un delito de corrupción, hoy en día, como no hay autonomía financiera y como no hay esa independencia, el Gobierno de turno, si le estuvieran investigando, puede saber que hay fiscales investigándole.
por tanto es imposible que haya una independencia de la Fiscalía Anticorrupción si no hay una independencia financiera y de funciones, ¿no? O, por ejemplo, que no puede haber instrucciones, que esté prohibido expresamente las instrucciones, por ejemplo, para no acusar. A los fiscales a veces se les da instrucciones de no acusar en un delito. Bueno, pues ese tipo de cosas son las cosas que hemos introducido en esa ley de la Fiscalía, que, con sorpresa o sin sorpresa, han tumbado juntos el PP y el PSOE. Porque el PSOE le habrán escuchado estos días decir que no está a favor del fiscal general del Estado, pero la realidad es que luego han pactado junto al PP no cambiarlo, ¿no? Esas son algunas de las reformas. Respecto a los jueces en Cataluña, bueno, yo lo primero que quiero decir, aprovechando la actualidad, para que nos situemos en la locura que estamos, ¿eh? O sea, la propuesta que, venimos comentando con ellos, la propuesta que hacen los separatistas ahora es poner a un señor, o pretenden poner a un señor como Jordi Sánchez, que espero que no lo sea, lógicamente, por motivos obvios, pero es que el señor Jordi Sánchez es el que llamaba a movilizarse para rodear jueces y el que se subía a un techo en un coche de la Guardia Civil con un megáfono. Con eso lo digo todo. Esta es la propuesta conciliadora, vamos a decir así, que propone. Entonces, ¿cómo vamos a pretender un Estado de Derecho, una democracia fuerte, que pueda ser presidente autonómico un señor acusado por sedición, o que pisotea coches de la Guardia Civil, o que rodea jueces, o que le pincha la rueda a los fiscales, como han hecho también en algunos casos? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener es decencia y dignidad como país y saber dónde nos movemos, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, todo el apoyo a todos los jueces y fiscales que habéis trabajado con otros temas, no solo con el tema de octubre, pero creo que estáis haciendo una labor muy complicada, ¿no? Y finalmente acepto la invitación, aunque mi agenda no es la más agradable del mundo, ya os lo digo, pero bueno, intentaremos buscar ese hueco. Nos hemos reunido con vuestra asociación, con las principales asociaciones tanto de jueces como fiscales para ambas leyes, porque yo creo que es bueno escuchar a quien le afecta y quien sabe. Por tanto, todas las dos leyes, de hecho me reuní el otro día en el Congreso con Nacho Prendes, que es el responsable de justicia, con las asociaciones de fiscales antes de presentar, por ejemplo, la ley de la Fiscalía. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la intervención. Unas primeras felicitaciones a todo el equipo de Ciudadanos por los resultados de las elecciones, a la general en jefe en trinchera que tenéis arrimadas, al líder por llevarlo, y a todo el equipo. También quiero felicitar a Albert Rivera por la que le vengo siguiendo de la mano de Nito Fontcuberta. No se oye mucho, ¿no? Que quiero felicitar a Nito Fontcuberta, a Albert Rivera, al que vengo siguiendo desde de la mano de Nito Fontcuberta hace mucho tiempo, porque hace ya 7 años, 2 años, una comida, le dije, qué suerte tenéis los de Ciudadanos que tenéis el problema catalán. Y a lo que él me contestó, dice, pues qué pena y ojalá no hubiera problema catalán, aunque fuera a costa del crecimiento de Ciudadanos. Por tanto, eso creo que dice mucho en nombre de él. Pero también es cierto que los resultados de las elecciones actualmente, en donde ha habido un gran traspaso de votos de otros partidos hacia Ciudadanos, se han hecho al albur de la unidad de España, al albur del problema catalán. Dejando de lado este problema, los valores que Ciudadanos defiende, que me ha dicho son libertad, la independencia, la unidad, eso los defienden también los actuales partidos bipartidistas. Es decir, de una forma u otra, no vamos a decir que el PSC no persigue la unidad o no persigue la libertad. Entonces, a mí me gustaría interrogar, sea cual sea la respuesta, de cuáles son los valores morales que tiene Ciudadanos. ¿Qué piensa Ciudadanos de la familia? ¿Qué piensa Ciudadanos del respeto a la vida? ¿Qué piensa Ciudadanos del respeto a los mayores? Hay mucha gente que puede votar a Ciudadanos por defender una unidad de España y otra gente que a lo mejor no le votará por esas razones, porque en Cataluña sobre todo hay mucho criterio. Pero el argumento moral de Ciudadanos, huyendo de recetas económicas que podrían ser más o menos subjetivas, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, entiendo la pregunta y le voy a contestar además que si algo hacemos es hablar claro y decir las cosas claras, ¿no? Pero déjeme que le diga también que para mí el proyecto económico no es algo para dejar al margen. Al margen del proyecto económico, al margen de la unión y el proyecto de país, bueno, claro, es que he dicho que son 3 pilares, 2 son eso, el proyecto de España y el proyecto económico-social. El otro es la regeneración, que, bueno, creo que no está tampoco el bipartidismo como para defenderla, ¿no? Entonces, claro, tenemos un proyecto que une las 3 cosas. Hay partidos viejos que defienden supuestamente una buena gestión, yo discrepo. Hay una mitología. Ahora mismo hemos pagado la factura de las cajas de ahorros politizadas, hemos pagado la factura de los aeropuertos y los trenes vacíos, hemos pagado una factura que aún debemos a Europa, al Eurogrupo,
Y eso lo han hecho los partidos actuales. Yo no sé dónde dicen que son tan buenos gestores. Eso es la empresa privada, tú haces ese agujero y te vas o a la calle o a la cárcel, una de dos. Pero si eres del PP o del PSOE, es que hay una crisis mundial. Bueno, una crisis mundial, chico, pero tú has hecho aeropuertos sin aviones. Y tú has arruinado cajas de ahorro enteras. Y tú te has llevado dinero de las mordidas de los contratos públicos, ¿no? Entonces, para mí sí que es importante el proyecto económico y de gestión limpia. El segundo, como decía, es el proyecto de país. Claro, hablar ahora de, bueno, quitando el problema de la unidad y de la libertad y de la Constitución, en Cataluña ahora, yo creo que no haya ningún catalán que diga que no tienes que tener un proyecto para eso, porque tienes que tenerlo, ¿no? Pero en toda España también, de verdad, que hay un movimiento civil creciente de gente que quiere volver a sentirse partícipe de ese proyecto común, ¿no? Y seguramente en Francia o en Estados Unidos nadie menos valoraría de alguna manera lo que es un proyecto civil, porque todo el mundo lo asume, seguramente porque la izquierda, el centro o la derecha lo asumen, ¿no? Finalmente, respecto a valores, yo creo que hay que ser, como liberales, los liberales nos tenemos que caracterizar por respetar los valores morales individuales de cada uno de nosotros. Es decir, yo me siento liberal y por eso creo que tengo que garantizar la libertad religiosa en mi país. Pero también tengo que garantizar que si alguien no es religioso, pues no pase nada. Es decir, no estamos ni en el nacionalcatolicismo ni en el laicismo que persigue a los curas. Estamos en un estado confesional. Por tanto, ese es el modelo que yo defiendo. Y cada uno, mire, pues cada uno en mi casa puede explicar la historia. Pues mi madre es creyente, mi padre no lo es decir, mi hija está bautizada, yo no. Pues cada uno en su casa pues se define individualmente. Yo creo que los individuos son los que deciden y no el Estado quien te dice cómo tienes que participar o no de un proyecto religioso, de un dogma o no, o de lo contrario, ¿no? Entonces, huyamos de los que nos digan que todos tenemos que ser de la misma religión o que no podemos ser de una religión. Lo digo porque eso, en España tenemos experiencias tanto de una cosa como de la otra. Tenemos experiencias de un Estado confesional y donde todo el mundo tiene que ser católico, apostólico, romano, y tenemos experiencias de los que quemaban conventos e iglesias, ¿verdad? Por tanto, yo creo que los liberales debemos dar espacio de convivencia. Familia. Pues mire, yo no, las familias del siglo XXI, pues yo igual soy una familia, creo también. Pues tenía una pareja, vivía con mi pareja un tiempo, me separé, no me había casado, pero tenía una hija, ahora tengo otra pareja, estoy viviendo entre Madrid y Barcelona. Pues sí, soy una familia. Una familia porque quiero a mi hija como nadie en el mundo. Por eso soy una familia y porque quiero a mi pareja y porque tengo un proyecto de vida. Pero no creo que en el siglo XXI podamos ni decir qué modelo de familia tiene que ser igual para todos, ni tampoco dejar en la cuneta a quien esté en un siglo XXI, pues con el momento que vivimos, en modelos de familia distintos, ¿no? Ahora bien, yo en el tema, por ejemplo, del aborto, hablando claro, bueno, la ley del aborto vigente, el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta y la ha dejado vigente, pues a mí me parece bien la ley que el Partido Popular ha dejado vigente. Si el Partido Popular ha dejado vigente esta ley, pues supongo que tampoco nos podrá decir a los demás qué ley hay que aplicar, porque es la ley vigente, ¿no? Nosotros queríamos una ley clara, nítida, donde no hubiera, en este caso, claroscuros ni vacíos, y donde además hubiera seguridad jurídica y donde todo el mundo pudiera tomar decisiones dentro de unas normas, unas reguladas y otras tipificadas. Es un ejemplo, o el ejemplo del matrimonio entre personas de diferente sexo. Bueno, pues mire, pues sí, es que la gente se quiere, la gente vive conjunta y crea una familia y a veces no depende solo de... Y a quien sea heterosexual, pues a lo mejor lo verá de una manera y a quien sea homosexual de otra, pero la sociedad del siglo XXI tiene que considerar familias a todos aquellos que quieren tener hijos, que quieren participar de un proyecto, que quieren respetar a los demás. Básicamente no me quiero poner muy cursi, pero es que es el amor lo que une a una familia, nada más. O sea que, en ese sentido, yo ni pretendo darle lecciones a nadie de cómo deben ser en su casa y tampoco quiero que nadie nos dé lecciones de cómo debemos ser. Ese es nuestro modelo de liberalismo. El liberalismo es eso, el liberalismo es impuestos moderados, pero también que nadie te diga cómo tienes que pensar, que nadie te diga qué religión tienes que tener, ¿no? Así que yo soy liberal precisamente porque creo en la libertad individual de cada uno para confesar o no una religión, para vivir o no con una pareja, para ser homosexual o heterosexual, o para tener hijos y quererles como quiera. Oye, si me permitís, yo tengo de la planta segunda, tengo 3 preguntas que si acaso las unifico, ¿no? Una es ¿cómo se puede atraer el voto catalanista moderado? Otra es, hablando del futuro y del proyecto de Ciudadanos, ¿nos podría definir su posición respecto a la libertad educativa de modelos y de la elección de los padres? ¿Habrá pacto educativo? Y la tercera, que va un poco en esta línea, dada la situación de poco sentimiento nacional, ¿de qué manera se puede ayudar a hacer partícipes a los catalanes o los vascos
descentralizar el Senado, por ejemplo, en Barcelona, o el Tribunal Supremo, por ejemplo, en Vitoria. ¿Es posible? ¿Lo ve interesante o posible? En cuanto al tema educativo, hemos hablado algo también de ello. Yo creo que no hay que escoger entre una escuela pública o una escuela privada o concertada. Yo creo que son parte de un modelo educativo. Y el modelo que dice la Constitución es justamente ese. Por tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar que ningún niño en ningún lugar de España se queda sin educación, ya sea porque hay escuelas públicas, ya sea porque se concierta conciertos con las escuelas privadas. Y yo creo, además yo es que he ido a una escuela pública, he ido a una concertada, he ido a una universidad pública, he ido a una universidad privada, lo he visto todo. Y por tanto el problema del modelo educativo español no es que sea público o que sea privado, sino es que fracasa, que no es bueno, que tenemos que cambiar el modelo. Por tanto, yo en ese caso, a diferencia de partidos como Podemos o el PSOE, que lo que quieren a veces es llevar a la dicotomía esta, yo creo que sinceramente no tiene sentido. En Cataluña en particular, aquí la mitad de la red, por ejemplo, educativa, pues es concertada, y porque es económica para el Estado, porque le da libertad también a los padres y porque se respetan los valores que el Ministerio de Educación o la Consellería de turno pues tenga que hacer. Por tanto, yo no creo que haya que escoger. O sea, la dicotomía escuela pública concertada creo que es un debate de salón para algunos, pero la realidad es que no quieren entrar a hablar de lo que no funciona en la educación, que no funciona ni en la concertada ni en la pública. Y ese es el modelo que nosotros vamos a defender. El pacto educativo lo veo complicado porque la izquierda, digamos, tanto de Podemos como del PSOE, pues están en esos viejos debates de quitar la religión, de quitar las concertadas. Esto es debate que sinceramente no creo que sea el debate de mejora de la educación española. Y luego el PP está en una posición pues muy inmovilista, en el que, bueno, cuando ha tenido oportunidad incluso con mayoría absoluta, tampoco ha hecho un cambio del modelo educativo. De hecho, hace poco la ley Wert pues la acaban de tumbar en aquello que hizo respecto a Cataluña, por cierto, que era un parche. Me hago énfasis en esto porque como soy padre y soy catalán, señores del Partido Popular, no queremos llevar a nuestros hijos a un lugar específico, distinto, irnos allí y luego pasarles la factura y que me lo pague el Estado. Yo pensaba que esto era España y que podía ir a una escuela pública concertada y estudiar en catalán y en español y en inglés, y ya sería tremendo. Por lo tanto, a mí no me gusta el modelo este de tener que pedir perdón por querer una educación bilingüe. Si somos una sociedad bilingüe, pues tendrá que haber un equilibrio razonable, como dice el Constitucional, entre ambas lenguas. Y si ya ponemos el inglés, pues seríamos mucho mejores, ¿no? Pero la imposición de una sola lengua por una cuestión identitaria nos empobrece, renunciamos a una parte de lo que somos también y de lo que tenemos, que es español, lengua española, y parte de una comunidad de 500 millones de hablantes, y nos hace más mediocres también a nivel educativo, porque conocer 3 lenguas es mucho mejor que estudiar solo en una. Por tanto, creo que ese es el modelo que en el pacto educativo le pediremos al PP y al PSOE. Vaya, le diremos claramente que sin eso no hay pacto. Es decir, si no somos capaces de vigilar y saber lo que pasa hasta en la última escuela de España, pues renuncias a la educación de tu país, ¿no? Yo no quiero ver esteladas colgadas en las escuelas públicas, como hemos visto, porque son lugares sagrados de lo civil. O sea, una escuela pública es el lugar donde estudian nuestros hijos y donde hay elecciones. Pero todo ello legal, no ilegal. Y es el lugar donde se enseñan valores, es el lugar donde se enseña la Constitución o un estatuto o lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, hay que recuperar la educación como un valor fundamental. Hay un artículo, con esto acabo, del Pacto Educativo, pero ya ven que me gusta, pero en la Constitución de Cádiz, que fíjense es del 12, ¿no? de hace ya más de 200 años, decía en un artículo que habrá una escuela pública en cada pueblo de España para enseñar esa Constitución, ¿no? Hablo de hace más de 200 años, esos eran liberales de los antiguos, de los de aquella época, ¿no? Bueno, pues eso es la importancia que tiene en un sistema, modelo de democracia liberal, la educación, como lugar también donde la gente pueda prosperar y enseñar valores civiles, ¿no? A mí me gustaría recuperar ese concepto y no el concepto identitario en el que la escuela es la escuela de la identidad, la escuela de la independencia, la escuela de la estelada, la escuela del catalán contra el castellano contra el catalán. Miren, no, es que no hay que escoger. Yo creo que en Cataluña tenemos un problema importante en eso, y creo que el Gobierno nacional y la ley nacional deben tomar cartas en el asunto. Yo estoy convencido que en Cataluña, hasta que gobernemos en Cataluña, eso no lo van a cambiar. No lo van a cambiar, y el PSC, de hecho, está con ellos. Pero sí que, por lo menos, a nivel nacional, unas garantías de mínimos que se puedan garantizar por ley orgánica. Ese es el modelo. Y, finalmente, creo que había otra pregunta más, aparte de educación, pero perdónenme. Ah, sí. Bueno, yo creo que el Senado, como preguntemos a los españoles qué quieren hacer con el Senado, yo tengo la respuesta. Cerrarlo, claro. Estoy convencido. Yo tengo una respuesta un poco más moderada, que es o reformarlo o cerrarlo.
Es decir, o lo convertimos en una Cámara territorial donde las autonomías puedan debatir la política de financiación autonómica, el plan hidrológico nacional, los planes de infraestructuras territoriales. Creo que puede ser útil si lo convertimos en una Cámara útil, pero actualmente ni hay debates territoriales, ni tiene una función ni siquiera de veto ni cambio de leyes prácticamente porque vuelven al Congreso. En fin, yo creo que no es el lugar ni el momento, en este caso, precisamente que la gente esté entusiasmada con el Senado, ni esté todos los españoles pidiendo, por favor, que venga el Senado a mi provincia. Yo creo que eso no ayudaría a que Cataluña se sienta más partícipe. Quizá ayudaría a tener un modelo de competencias muy claro, donde se diga lo que es autonómico, lo que es estatal, cómo se paga cada cosa, qué autonomía financiera tiene cada autonomía, quizá eso ayudaría. Quizá un plan de infraestructuras donde Cataluña participe y no haga como Puigdemont, que huye de la justicia, sino que participen en el diseño de las infraestructuras nacionales, de qué cosas necesitamos, como el corredor mediterráneo, como la conexión entre aeropuertos y puertos, como los ferrocarriles también de mercancías, ¿no? Porque no solo es el AVE, son sobre todo las mercancías lo que necesita ese corredor mediterráneo. Por lo tanto, ojalá tuviéramos un día un gobierno de Cataluña que fuera a la reunión del Senado, por cierto que es allí, de presidentes autonómicos y hablara de financiación, de infraestructuras, defendiera los intereses de los catalanes, ¿no? Inés lo explicó toda la campaña, ¿no? que tendríamos que tener una presidenta que fuera a la reunión y defendiera los intereses de Cataluña como lo hacen el resto de comunidades, pero eso no quita que tú defiendas la unión de los españoles, ¿no? Ese es el modelo territorial que yo creo que tiene que tener España. Colaboración, autonomía y lugares para debatir las cosas sin hacernos daño, sin tirarnos los platos por la cabeza, simplemente negociando y debatiendo y llegando a acuerdos. Estamos lejos de eso, estamos lejos porque ahora están subidos, bueno, echados al monte, no, echados a Suiza y a Waterloo directamente, pero si algún día esto vuelve a ser una situación como la que querríamos, democrática, normal, de convivencia, yo creo que Cataluña se podría sentir más partícipe si tuviéramos un gobierno en ese sentido y, sobre todo, instituciones como un Senado reformado donde se pudieran debatir asuntos como este. Pero, de momento, vamos a volver a la democracia, que ya es mucho. ¿Más preguntas? Sí, hola, Albert. Aquí. Hola. Buenas. Bueno, soy Joaquín Vilá, un empresario. Primeramente felicitarte y felicitaros por el enorme éxito que habéis tenido. Tuvimos el placer de conocernos antes de que tuvierais ningún escaño en Cataluña, con lo cual el enorme éxito y el haber ganado las elecciones pues es motivo de una gran felicitación y espero que en el futuro podamos seguir teniendo esa conexión. Y bueno, mi pregunta es muy clara y quizás voy a pedir que te mojes un poquitín más de lo que te has mojado hasta ahora. Yo la verdad que soy un empresario y muy preocupado. Creo que la situación a corto plazo, digamos, y por imperativo legal, está en vías de no solución, pero por lo menos de parar las cosas. Pero la realidad es que la presencia del Estado y de las instituciones españolas en Cataluña es irrelevante e irrisoria. Y mi opinión personal es que a medio plazo, no a corto plazo, pero a medio plazo, si no lo cambiamos 360 grados, el futuro es muy poco halagüeño para los catalanes y para los que nos consideramos españoles en Cataluña. Es decir, hace falta una presencia de España en todas las instituciones y a veces me siento, la verdad, como digo a veces en tono un poco jocoso, de vivir en una colonia española, porque la verdad es que como digo, la presencia es irrelevante. Entonces, si tú fueras presidente del gobierno en un futuro en España, ¿qué harías para que en Cataluña realmente la presencia de España fuera notoria? Gracias. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con tu afirmación y lo he dicho alguna vez, no solo aquí, lo he dicho en Madrid y en entornos distintos, ¿no? Y públicos. Muchos catalanes nos hemos sentido abandonados por el Estado en momentos muy delicados y en otros momentos que no eran delicados, pero que han seguido construyendo la maquinaria del nacionalismo, ¿no? Y eso ha acabado con un golpe a la democracia el 6 de octubre de 2017. Ese ha sido el final del camino de toda esa trayectoria, ¿no? Había mucha gente en Madrid, núcleos políticos sobre todo y periodísticos, que a mí me preguntaban, al ser catalán, oye, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Digo, lleváis 30 y tantos años y no os enteráis. No os enteráis de lo que ha pasado en 30 y pico de años. ¿Habéis pensado que entregarle Cataluña a Pujol o luego a Artur Mas o a Esquerra Republicana, a Carod Rovira, era la mejor manera de mantener el poder en Madrid? Y no habéis pensado en que eso era pan para hoy, hambre para mañana, que eso era un futuro de enfrentamiento, de ruptura de la convivencia, sin coordinación, sin lealtades.
Y eso hay que cuidarlo cada día. Una nación hay que cuidarla como se cuida una pareja o una empresa. O sea, hay que cuidarla cada día. Y en España, pues bueno, proclamamos los derechos constitucionales en el 78 y ya se acabó ahí. Yo creo que no se ha cuidado eso. Entonces yo me siento muy representado con lo que dices porque lo he contado en público, me siento así. Pero, ¿hay soluciones? ¿Hay manera de recuperar eso? Claro. ¿Hay que cambiar muchas cosas? Legalmente no muchas. La Constitución nos da poderes para hacerlo. Pongo el ejemplo de la educación. España no ha desarrollado la alta inspección del Estado, por ejemplo. Todos los países descentralizados tienen un artículo, de una manera u otra, constitucional que dice el Estado podrá supervisar que se cumple la Ley Orgánica de Educación pues en todas las escuelas del país, por ejemplo. Bueno, pues eso, Pujol le pidió en su día a Felipe González que no lo desarrollara, luego se lo pidió a Aznar, luego se lo pidieron a Zapatero y luego se lo pidieron a Rajoy y nadie ha desarrollado nada. Por tanto, algunos señores que tenían un plan de destrucción han estado condicionando nuestras políticas de Estado. O en el caso de la justicia, por ejemplo, el Estatut de Cataluña, que el PSC ahora propone recuperarlo, a mí me parece un grave error. En el Estatut de Cataluña ponía que se creaba el Consell de Justícia, donde ese poder judicial de que hemos hablado lo nombraría el Parlamento de Cataluña y el presidente de la Generalitat. ¿Os imagináis un poder judicial catalán con lo que nos han liado en manos de Puigdemont? Eso es lo que quería el Estatut del 2006. Menos mal que el Tribunal Constitucional lo arregló, porque si no, esto ya hubiera sido tremendo, porque si no hubiéramos tenido ni a jueces para poder hacer ese trabajo. Entonces, yo creo que España ha tenido muchos complejos por dos motivos. Uno, porque la dictadura, lamentablemente, marca para bien o para mal incluso el desarrollo autonómico. Con los complejos del pasado y de la dictadura, mucha gente ha confundido la descentralización con la fragmentación. Y yo creo que es un momento en el que, manteniendo un Estado autonómico, sí que hay que delimitar bien qué funciones tiene cada uno. Es fundamental en estos próximos años. Y finalmente, he puesto el ejemplo de la educación, pero pueden ser otros, ¿no? En el campo de la presencia del Estado. Yo creo que el Estado, como país, como concepto del que cree en un Estado de Derecho, no puede renunciar ni a un palmo de su país. Cuando tú empiezas a decir, no, a aquel pueblo de Girona no puedo ir, que es muy complicado. Cuando tú empiezas a decir, no, uy, allí va a ser muy difícil y mejor que no lo hagamos. Uy, no, mejor que no te metas ahí porque se van a poner como una furia. Oye, ¿sabes qué pasa? Que te encuentras que cuando pasan unos años ese ya no es tu país. Eso es lo que te pasa. Y yo creo que España tiene que ser consciente de que hasta el último pueblo de Girona es tan español como la castellana. Y ese es el concepto que ha faltado muchas veces en ese Madrid del poder político, del poder económico, que no han sido conscientes de lo que hacían durante mucho tiempo. ¿Qué ventaja tiene Ciudadanos en esto? Que sabemos de lo que hablamos, que sabemos lo que pasa en Cataluña, que sabemos que aquí hace falta un plan de país, un plan estratégico, educativo, cultural, económico, en los medios de comunicación públicos, en la sociedad civil. Y por eso os decía que os necesitamos, porque necesitaremos reconstruir también ese caldo de sociedad civil libre y ese espacio de libertad para que el nacionalismo no se siga metiendo hasta la cocina, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso, malas noticias para los que tengan prisa, eso no se hace en un cuarto de hora. Eso necesita un nuevo gobierno de España, una mayoría parlamentaria fuerte en España, un gobierno futuro de Cataluña que hay que ponerse a trabajar ya para cambiar la electoral y definitivamente poder gobernar en Cataluña. Y si hacemos todo eso, se puede volver a sentir uno catalán, pero partícipe de un país, partícipe de un Estado que no te deja tirado en la estacada cuando llegan momentos difíciles, ¿no? Aquí. Gracias por tu lucidez. Gracias por renovar mi fe en mi país y de lo sublime a lo pequeño. De lo sublime a lo pequeño. ¿Habéis pensado en un candidato para la alcaldía de Barcelona? No sé si es una oferta o un ofrecimiento. Bueno, en primer lugar, lo he dicho antes y lo repito, creo que ha quedado el mensaje por la pregunta, ¿no? Me preocupa Cataluña y me preocupa Barcelona, las dos cosas, porque el independentismo y el populismo juntos están dejando la imagen de Barcelona y de Cataluña por los suelos. Pero quiero recordaros también que en las últimas elecciones municipales Ciudadanos fue tercera fuerza política ya, por delante de Esquerra Republicana, por delante del PSC, por delante del Partido Popular, y que además las últimas encuestas que estamos viendo nos ponen, en este caso, a muy poquito de la victoria, incluso competir por la victoria en Barcelona, no solo en Cataluña, sino también en Barcelona. Entonces, sí, estamos trabajando para esa candidatura, para ese equipo, para ese trabajo. Estamos haciendo un magnífico trabajo. Aquí está nuestra portavoz en el Ayuntamiento, Karina Mejías, con un grupo de gente valiente que está haciendo esa labor. Y somos conscientes, pero lo he dicho antes, que habrá que
incorporar, renovar, sumar, todo lo que quieras, pero al final hay que estar al pie del cañón, hay que tener un proyecto para Barcelona y tiene que ser nítido y claro. Y en eso, pues Carina y nuestro equipo está haciendo una labor, estamos abiertos, lo he dicho antes, al talento, es importante que se siga sumando gente a este proyecto, pero también que tengamos un proyecto de Barcelona claro. Lo digo porque yo me temo que en las siguientes elecciones, como el independentismo siga marcando la agenda, pues Barcelona va a ser muy difícil de gobernar, porque el independentismo va a condicionar las alianzas futuras. Ojalá el independentismo no estuviera encima de la mesa y se pudieran llegar a acuerdos transversales para gobernar Barcelona. Por tanto, ¿qué nos va a tocar a Ciudadanos, en mi opinión? Nos va a tocar liderar una alternativa que claramente apueste por una Barcelona fuerte dentro de España, pero claramente también por una España fuerte dentro de Europa, porque si Ada Colau con sus ocurrencias y sus irresponsabilidades, pues hace que se marchen las ferias, hace que no vengan hosteleros, hace que no vengan empresas o se marchen. Si los independentistas son espantapájaros de empresas en términos políticos, que hace que huyan las empresas de Cataluña, pues claro, es muy triste que uno de los lugares más prósperos de Europa pueda quedarse con tantísima miseria, ¿no? Así que yo creo, lo decía en las declaraciones que he hecho antes, lo repito aquí, yo creo que ni Ada Colau ni el separatismo se va a cargar Barcelona. Y es mucho decir, yo creo que Barcelona es tan potente, es una ciudad tan maravillosa, es una ciudad tan bien situada en el mundo, es una marca, en términos también económicos, tan potente, que ni siquiera, fíjese, ni siquiera Colau va a cargársela. Pero eso sí, hay que echarles pronto, es decir, porque si no se la pueden cargar. Entonces, así que habrá que trabajar una candidatura potente, un equipo que está trabajando ya en eso, pero también recordar que habrá que sumar. Habrá que sumar porque es muy poco probable que nadie tenga mayoría absoluta en el ayuntamiento con 7 partidos. Y eso implica generosidad, liderazgos, gente que sea capaz de trabajar. Y en eso, bueno, pues nosotros creo que estamos en situación de poder encabezar una alternativa, sumando, sabiendo que hay que sumar con otros, pero Ciudadanos tiene una ventaja. Somos el partido que más acuerdos tiene firmado con otros partidos de España. A nosotros no nos cuesta llegar a acuerdos. A los lados del extremo del Parlamento, de la izquierda o de la derecha, les cuesta mucho llegar a acuerdos entre sí. Nosotros podemos ser artífices de acuerdos. Eso para Barcelona puede ser un activo, ¿no? Que alguien pueda encabezar un acuerdo con otros partidos. Bueno, pues ese va a ser nuestro papel, liderar una alternativa claramente que apueste por una economía fuerte para Barcelona, por una Barcelona abierta a España y al mundo, y por una Barcelona que le diga a la gente veniros aquí a vivir y a trabajar. O sea, yo quiero volver a sentir esa sensación de que Barcelona es un lugar donde la gente quiere ir a vivir y quiere quedarse, o quiere ir a trabajar y quiere quedarse a vivir. Esa es la Barcelona que yo he conocido y en la que he nacido. Y bueno, en la parte que me toque, también como presidente de Ciudadanos, colaboraré en que Barcelona juegue ese papel. Respecto al papel de Barcelona en España, pues bueno, ¿qué os voy a decir si soy de aquí, ¿no? Pero yo creo que Barcelona tiene mucho más que decir en España. Creo que si en vez de hablar de populismos o independentismos estuviéramos hablando de economía, de empleo, de innovación, de emprendedores, Barcelona podría ser una capital, sin duda, económica, política de España, también junto a Madrid y otras capitales, ¿no? Por tanto, yo no cierro la puerta a que Barcelona se recupere y pueda volver a hacer ese papel. De hecho, seguramente la mejor marca que tiene España hoy, junto a también a Ibiza o otras ciudades españolas, es Barcelona. Aquí hay algunos hosteleros que lo saben, pero esta es una gran marca y una gran ciudad, así que no la perdamos, pero tiene razón, hay que ponerse a trabajar en ello para que en 1 año y medio podamos decir que la Alcaldía de Barcelona apuesta por una Barcelona española y europea, ¿no? Tengo la impresión que no has contestado a mi pregunta. ¿Puedo hablar, por favor? Bueno, porque tengo una sana costumbre en mi partido, que es que hacemos primarias, fíjese, es una revolución, pero en mi partido, aunque parezca mentira, no escogemos nosotros a dedo, como en otros, a los candidatos. Por tanto, y además hay un gran equipo trabajando en Barcelona que está haciendo esa labor y que nos ha hecho llegar hasta aquí. Así que nosotros queremos, nuestro partido, siempre lo he dicho, aquí el talento siempre es bienvenido, pero quizá a lo mejor el ruido de Barcelona nos hace olvidar que la señora Colau tiene el 20% de votos, o el 21, o el 22, no tiene más. Lo digo porque todo el ruido que se genera parece que hemos perdido Barcelona. No, no la hemos perdido. Simplemente es que no hay una mayoría que hayas podido sumar por culpa del independentismo. Así que si conseguimos que la independencia y el independentismo no sea monolítico y monotemático, igual en Barcelona es fácil sumar más que la señora Colau para tener un ayuntamiento. Pero claro, para eso hace falta primero ganarles y luego tener capacidad de acuerdo, que es lo que tenemos nosotros. Oye, haríamos muchas preguntas y esto continuaría porque es muy realmente interesante. Tenemos solo una última pregunta, que entre la pregunta y la respuesta no pueden pasar más de 10 minutos. Mucho menos. Haz 2 y contesto de golpe. Ya está. Muchísimo menos que 10 minutos. Pero voy a cambiar de tercio. Me voy
no a Barcelona en España, sino a España en el mundo. Me ha interesado mucho que usted ha mencionado 3 veces en sus palabras a Europa. Y además la ha mencionado en términos que me han parecido, como diplomático, muy positivos. Le pediría que ampliara un poco cómo ve el papel en Europa, en la Europa que ahora está cambiando, en una Europa donde Inglaterra se va, o parece que se va, y donde España puede tener un papel mayor que el que tenía. Y sobre todo en una Europa donde nuestros representantes, si fueran de su partido, sabrían hablar las lenguas que se hablan ahí fuera, cosa que los del actual no lo saben. Eso es. Parece una tontería, pero entenderse es importante. Bueno, pues me alegro que me haga la pregunta, porque es verdad que no he podido desarrollar tampoco mucho más, pero aprovecho estos 2 minutos para hacerlo. Bueno, en primer lugar, creo que hay que decir en clave interna española que seguramente del golpe que nos dieron en octubre nos ha salvado igual o más la Unión Europea que nuestro propio gobierno. No creo que esté diciendo nada que no comparta mucha gente. Es decir, no porque el gobierno finalmente no tuviera que aplicar la Constitución y le apoyáramos, sino porque la posición del presidente del Parlamento Europeo, la posición de la Comisión Europea, la posición de los principales líderes europeos, Juncker, Tajani, Macron, Merkel, los principales primeros ministros, fueron nítidos, claros desde el primer minuto. ¿Lo hacen porque lo haya hecho muy bien en la diplomacia internacional y en la gestión comunicativa de España? No creo. Viendo algunos editoriales de algunos medios internacionales, a uno la verdad que le preocupa mucho la falta de liderazgo internacional que ha habido en este tiempo. Pero creo que Europa se ha autodefendido. Europa ha dicho, cuidado, si por España, que es un país estable, y por Cataluña, que es una región próspera, se puede romper Europa, imagínense qué nos puede pasar por otros lugares de Europa. Pues ya nos pasó con el Brexit y espero que nos vacunemos, pero está ahí el problema también de los corsos en Francia, la Liga Norte en Italia. Es decir, el movimiento nacionalista en Europa siempre ha sido, de hecho, Europa nació contra los nacionalismos para unirse y que no hubiera ni guerras ni enfrentamientos entre países, ¿no? Por tanto, creo que Europa es muy consciente, por suerte, de que el nacionalismo y el populismo pueden ser los grandes rivales. Hay una frase que decía, lo dijo Juncker aquí en España, creo que fue en Salamanca, dieron doctor honoris causa, creo que fue con el aniversario de Salamanca, decía que el veneno de Europa era el nacionalismo, ¿no? Porque era lo que a lo largo de la historia había puesto en jaque siempre la unificación europea, ese gran proyecto de continente, lo que había hecho enfrentarnos entre países europeos. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que si lo digo de aquí, te ponen verde, lo dice Juncker, no pasa nada, pero es la realidad. Lo que dijo Juncker es cierto y lo que dijo Macron también era cierto, que Europa, el nacionalismo era la hoguera donde podía perecer en el futuro Europa si no nos poníamos las pilas. Así que yo creo que hay que dar pasos, no solo económicos, que también, yo creo que la unión fiscal hay que acabar de cerrarla, pero también la unión bancaria ha sido tarde, pero ha llegado un éxito en clave de garantías para España y para Europa, pero también en política, ¿no? Hay que hablar de presupuestos europeos, por ejemplo, ahora con la salida del Brexit sale de ingresos de Europa. Tenemos que debatir si queremos menos Europa o si queremos poner más carne en el asador, más dinero, para pagar, por ejemplo, la defensa europea, la seguridad contra el terrorismo, si queremos una política o no común en el fondo de desempleo europeo, por poner un ejemplo. Es decir, creo que toca un debate europeo muy interesante. Y yo ya les avanzo que creo que Europa es un oasis de libertad y de prosperidad. Y por tanto, todo lo que estemos en Europa será bueno para España. De hecho, Europa nos ha ayudado a avanzar mucho a pesar de lo que digan muchos. Así que yo, si tengo que opinar o me toca tomar decisiones sobre eso, por ejemplo, los presupuestos europeos, yo creo que en un futuro, pues sí, habrá que contribuir para mantener las políticas comunitarias en este sentido. No se puede querer más Europa y que te den fondos de cohesión y de la PAC y de no sé qué, pero luego borrarte cuando haya que pagar la cuenta. Bueno, pues habrá que estar ahí y España tendrá que colaborar como el resto de países. En cuanto al futuro de España en Europa, yo creo que podemos aspirar a jugar, en este caso cuadra con el fútbol, con la Champions, ¿no? Los 4 primeros, ¿no? Entonces, tenemos el eje franco-alemán, el clásico eje europeo, pero con una ventaja. El eje por la pata alemana está más delicado porque Merkel no tiene la fuerza que tenía. Macron tiene fuerza porque tiene mayoría absoluta y ha ganado las elecciones. Es profundamente europeísta, es profundamente liberal y es profundamente reformista. Entonces, aprovechando la fuerza de Francia y de Macron, creo que tenemos que sumarnos a ese carro. Además, si nos toca gobernar a nosotros nos entenderemos fácil porque pensamos igual en la mayoría de temas. Y Italia, que está por ver a ver qué pasa con las elecciones que creo que son este fin de semana. Italia, como siempre, puede pasar de todo y luego no pasa nada. Pero quiere decir que pueden estar sin gobierno, pero parece que puede haber una alianza centro-izquierda, centro-derecha pro-europea, ¿no? En resumen, las elecciones del 19 son una oportunidad para hablar de Europa más que nunca.
Nosotros queremos refundar prácticamente esa Europa, una Europa más política, sabiendo que hay extremos en posiciones ideológicas en Europa muy complicados, pero que hay una gran centralidad entre el liberalismo, la socialdemocracia europea. Hay un conjunto de valores que compartimos de más Europa, ¿no? Y de mejor Europa. Y finalmente en España explicar Europa. Yo creo que es muy fácil echarle la culpa a Europa de todo. Aquí en España, cada vez que hay una directiva europea que hay que aplicar, ¡uy! Esto es culpa de Europa, ¿eh? Nosotros no querríamos, porque tal, pero es culpa de Europa. Bueno, yo creo que los líderes políticos tenemos que explicar, oiga, no es culpa de Europa, es gracias a Europa que estamos armonizando una política bancaria. Es gracias a Europa que nos están haciendo, por ejemplo, que no haya monopolios en determinados sectores. Es gracias a Europa que hay que cumplir unos mínimos valores de competencia, de libertad de circulación. Por tanto, creo que los políticos españoles deberíamos, yo me pongo los deberes también, deberíamos hablar más de Europa, pero no solo contra Europa y echándole la culpa a Europa, que es como echarle la culpa o chivarte de algo, ¿no? Mire, no, pues sí, Europa somos todos, aquí hemos ganado mucho con Europa, nadie se queja de los fondos que hemos recibido muchos años, de hecho los seguimos recibiendo, nadie se queja, y yo creo que España tiene que ser un país contribuyente, no solo económicamente, sino también políticamente. Estaría horas hablándome de este asunto. Estamos trabajando también para una candidatura europea potente en 2019, para aspirar a ganar en España las europeas, pero también para sumarnos a un grupo potente, con esos valores liberales y demócratas, que puedan dar la batalla incluso en Europa para ganar las elecciones europeas. Así que vamos a trabajar también no solo en lo local, sino sobre todo en el marco europeo. Bueno, aquí finaliza el acto de nuevo. Muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias por tu presencia aquí y esperamos que, bueno, que a menudo, si tienes tiempo en tu agenda, volverte a ver. Yo vengo mucho por Barcelona, lo que no os lo cuento, pero... Bueno, ya me voy a buscar a mi hija, de hecho, al colegio, o sea, bueno, ahora... Muchas gracias por todo. Gracias.